En esta ocasión, en el marco del doctorado latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente, y en el desarrollo del módulo Políticas Curriculares de América Latina y Honduras siglo XX y XXI, en su segunda parte, módulo que es impartido por la doctora Sandra Rodríguez. El equipo de trabajo conformado por Clara Elizabeth Chávez, Germán Ignacio Alonso y mi persona, Messi Aguilar Amaya, presentamos a ustedes un documento técnico-científico que desarrolla todo lo correspondiente al fundamento epistemológico del currículo. Bueno, como hemos visto, el trabajo es un trabajo científico acerca del fundamento epistemológico del currículum. Y para estructurar este trabajo, pues el cometido nuestro ha sido no tan fácil, pero sin embargo hemos tratado de estructurar este trabajo en 7 componentes determinantes. El primero es que hablamos acerca de los orígenes del currículum. Cada uno de estos aspectos va a tener su apartado en el desarrollo y en la explicación de cada uno de estos componentes. Un segundo apartado es la epistemología y currículum. Básicamente que este es como el corazón de este trabajo. En tercer lugar, tenemos lo que son los fundamentos del currículum. Como todos nosotros sabemos, hablar de currículum no lo podemos hacer aislados de lo que son los otros fundamentos que posteriormente los vamos a dar a conocer. Otro aspecto importantísimo es lo que tiene que ver con los enfoques curriculares. Como ustedes saben, no hay nada que sea por ingenuidad en estos temas de currículum, sino que siempre hay una intencionalidad. Lo que significa es que, obviamente, cada currículum, según el contexto ideológico, político, social, económico, cultural, religioso, tiene en realidad un enfoque el cual le va dando como el norte a lo que es el documento propiamente y a lo que es la práctica como tal. Otro componente es que hablamos sobre los exponentes del currículum. Como todos nosotros sabemos, históricamente se ha venido hablando de currículum. Entonces, en este apartado nos damos nosotros un espacio para poder abordar justamente sobre los exponentes del currículum. Y luego, como en una forma de ir como aterrizando, como quien dice, llegando a la contextualización en nuestro país, hablamos básicamente de lo que tiene que ver con el contexto nacional e internacional del currículum, puesto que nada surge de la nada, sino que todo tiene un principio, todo tiene una forma de dónde se parta y hacia dónde se quiere llegar. Y finalmente, en el último apartado, hablamos de los fundamentos del currículum nacional básico y como contrastando más o menos entre lo que es la teoría curricular en su forma genérica y lo que es justamente los fundamentos o lo que dice el currículum nacional básico de Honduras, conocido como CNB. Así que a continuación vamos a hablar un poquito sobre lo que son los orígenes del currículum. Y en este apartado, entonces, vamos a decir que justamente los orígenes del currículum se circunscriben al siglo VI, más o menos. Y en el siglo VI se hablaban de aspectos fundamentales como ser dos grandes, podríamos decir, dos grandes divisiones. Número uno, las clases o las grandes materias que estaban ubicadas en el aspecto que se le conocía como el trivium. Y luego el quadrivium, que en realidad en el trivium estaban la gramática, la retórica y la dialéctica. Y luego en el quadrivium estaban las otras clases o las otras áreas como aritmética, geometría, astronomía y música. Entonces, esas grandes divisiones surgieron más o menos allá por el siglo VI.
Luego, también podríamos decir que en el siglo VI, tanto el trivium como el quadrivium tienen su génesis en la influencia educativa propuesta por Platón. No podemos desconocer la influencia que tuvieron los grandes filósofos del periodo clásico, conocidos como soplar, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero en este caso, bajo la propuesta de Platón, la premisa es que se ha dirigido a la educación superior y se le ha venido dando forma hasta llegar al siglo XI. Es interesante, es importante decir también que se aborda en este apartado el concepto de currículum. El concepto de currículum que verdaderamente, como dijimos, no podemos soslayar o no podemos abstraernos de todo lo que está pasando en el medio, de todo lo que está ocurriendo en la sociedad, del contexto histórico, ideológico, político y religioso. Y quiero resaltar el aspecto religioso porque en este momento, en este tiempo, en los orígenes y en las primeras intencionalidades de cómo plantear un currículum, no debemos de olvidar que la Iglesia estuvo metida en estas circunstancias. Así que en lo educativo surge debido a la confluencia de diversos movimientos sociales, ideológicos, es decir, hablar del concepto currículum es una vastedad, pero la influencia de ramos, por ejemplo, que hacemos referencia en nuestro trabajo de investigación, es determinante, y así como lo hemos dicho también de otros autores y de filósofos, educadores, que en todo lo que es históricamente han venido haciendo aportes significativos. Continuando con nuestra exposición, en este apartado abordamos lo referente a la epistemología y al currículo y cómo ésta se articula a la epistemología y por qué hoy este elemento se constituye fundamentalmente como base técnico-científica del currículo. Al inicio, los positivistas lógicos tenían unas ideas que reflexionaban sobre cuestiones abstractas. Sin embargo, la necesidad de búsqueda de ellos mismos, de contribuir al conocimiento, los llevó a hacer un giro filosófico de su teoría y de su posición respecto a contextualizar sus reflexiones filosóficas. En este marco de reflexiones y en esta construcción era necesario acercarse a los hechos y a la realidad. Esto implica conocer la cultura, conocer inclusive ideologías, arte, las ciencias. Así sus reflexiones estaban apegadas y posicionadas en bases verificables como el elemento técnico o los elementos científicos de ciencia. En este devenir surge las bases necesarias en esta unión tanto del sujeto como del objeto de la ciencia, de poder crear este sustento del progreso y cómo contribuir al crecimiento científico, dando lugar a la epistemología. En el futuro, las reflexiones sobre epistemología nos conducen a ver cómo esta contribuía a través de sus disciplinas de desarrollar aquellos contenidos y aquellos desarrollos y progresos que pueden tener contribuciones en esta humanidad. Así, se hacía necesario contar con una filosofía que partiera de las ciencias exactas, no con reflexiones abstractas y subjetivas y naturales, que se ocupara de los fundamentos de las ciencias positivas, además de una teoría filosófica del conocimiento científico. Es decir, como lo estaba explicando, la base científica parte en este momento de esa unión entre el objeto y el sujeto, dando lugar a la ciencia del conocimiento, epistemología. Posteriormente, en la realidad social histórica, en esta unión, y se concreta la cuestión epistemológica de la educación. Por ende, el currículo surge en cada práctica o acción socioeducativa que se realiza con intención política y productiva.
entre más cerca esté el objeto y el sujeto, más se puede contribuir a la ciencia en sus diferentes disciplinas y desarrollos. De esta manera, la unión o el fundamento epistemológico en educación, netamente podemos concluir, en definitiva, que bases son la filosofía y la epistemología. Siguiendo con la temática en nuestra exposición, hablar de currículum y no hablar de los fundamentos, en realidad es dejar en el aire o dejar cabos sueltos. Y lo que no queremos en este trabajo es aparecer como eso. Pero vamos a hablar un poquito sobre los fundamentos del currículum, y en los fundamentos del currículum vamos a hablar de tres, básicamente. Pero uno es a los aspectos filosóficos del currículum. A los aspectos filosóficos del currículum. Dos, a las categorías ontológicas, es decir, hablando propiamente del ser en cuanto al ser. Y, en tercer lugar, del elemento axiológico, que esto tiene que ver con los valores. Los valores. Y ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué debe llevar el currículum? ¿Qué no debería llevar? ¿Qué es lo pertinente? ¿Qué serían entonces los elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales del currículum? Basados básicamente en los fundamentos del currículum, que tienen que ver con lo histórico, con lo filosófico y lo sociológico o psicológico. Entonces, en ese sentido, creo que debemos de anhelar a una buena guía que tenga estos elementos fundamentales. Continuando la línea posterior a los fundamentos explicados en la diapositiva anterior, hoy conoceremos los enfoques curriculares de qué significa esto en el currículo y en esa progresión de conocimientos que queremos que nuestros educandos, que nuestros alumnos logren. Los enfoques en el tema de diseños curriculares son unas orientaciones que permiten a los diseñadores de los programas y los planes de estudio orientar dónde exactamente se va a posicionar el docente en el aula y mediante qué mecanismos puede hacerlo o a través de qué estrategias puede lograr estos aprendizajes. De acuerdo a López Moctezuma, hemos tomado como base esta clasificación que va desde un enfoque teórico o técnico en el cual se establecen objetivos, contenidos predeterminados a través de objetivos conductuales. Entonces, por tanto, este enfoque se orienta más a lograr los resultados propuestos. Asimismo, también conocemos un enfoque práctico propuesto, el cual su proceso de enseñanza-aprendizaje tiene su base en que el alumno aprende el procedimiento, no tanto que logre el producto final, sino que aprenda los mecanismos y las líneas de trabajo que debe seguir para lograr sus aprendizajes. Otro de los enfoques es un proceso de transición, enfoque que articula la realidad y la práctica, y en ese proceso, a nivel de aula, a nivel de laboratorios y en los campos de acción, se logra la transición del conocimiento. Finalmente, tenemos un enfoque crítico-social que ubica al docente como un investigador constante, experimentado y que periódicamente está transmitiendo a sus alumnos a nivel de aula, laboratorio y en otros espacios o disciplinas los resultados de sus investigaciones. Es un elemento crítico que forma tanto al alumno como al docente. De esta forma, para los diseñadores, los enfoques curriculares son sumamente importantes, porque recuerden, posiciona al docente y al alumno en qué momento de la enseñanza-aprendizaje va a lograr no solo conocer y tener conocimiento, ni conocer los procedimientos, sino verdaderamente tener aprendizaje muy significativo para su vida y para su campo laboral. Nuestro artículo también hizo un recorrido y una revisión exhaustiva, encontrando aquellos autores que a lo largo de la historia también han contribuido con el fundamento epistemológico del currículo. En este sentido podemos encontrar y mencionar a Tyler, a Taba y a Kaufman, que afirman
quien determina el contenido de la enseñanza-aprendizaje es el educador. Como lo vimos anteriormente, con los enfoques, con los fundamentos, el educador es un actor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, destacamos esta idea de Tyler, que es preciso considerar que los científicos de la educación deben generar nuevas políticas educativas con enfoques integrales con miras a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, lo que nos están diciendo estos tres autores es que centremos todo el esfuerzo y en la generación de nuevas políticas para lograr los aprendizajes. Aquellas estudiantes de nuestros sistemas educativos que no logran aprendizajes es un fracaso para el sistema educativo. Asimismo, encontramos también a Benjamin Bloom, quien ha propuesto su taxonomía desde los años 50, válida para su momento, presente hasta la actualidad. Seguimos diseñando, utilizando la taxonomía de Bloom. Ahí marcó un sentido al currículo y establecen nuevas reglas en el proceso de la enseñanza. Posteriormente, Robert Gagné responde de manera idealista a las cuestiones epistemológicas del currículo, pero su énfasis no es pragmático, sino racionalista. Lo que podemos decir de todos los autores es que todos centran sus ideas y sus teorías en el aprendizaje de los alumnos. El contexto internacional del currículo nacional básico está referenciado a algunas conferencias y foros internacionales como el de Dakar, el de Yontién y algunos documentos básicamente de PREAL que hablan de los estándares que deben de seguir los currículos de enseñanza en todos los países de América Latina. El currículum nacional básico realmente es un documento normativo, está legalmente reconocido y lo que significa es que debe desarrollar en el estudiante los aspectos y los niveles y ciclos y modalidades requeridos para tal efecto. En los fundamentos que tiene el currículum, que realmente obedece a lo que es toda la teorización, lo que hemos venido hablando, los fundamentos filosóficos, antropológicos, tecnológicos, los fundamentos epistemológicos, sociológicos y ecológicos que nos habla el currículum nacional básico. Luego tenemos principios epistemológicos en cuanto al currículum nacional básico expresado desde la acción pedagógica, el principio del aprendizaje basado en competencias. Por mucho tiempo se ha venido hablando de este principio, del principio basado en competencia o el aprendizaje basado en competencia. Luego los pilares de la educación, el saber hacer, el saber ser, etcétera, aprender a vivir aprender la convivencia, etcétera, etcétera. Y luego que lleguemos a tener un estudiante innovador, reflexivo, crítico, mediante el conjunto de conocimientos que le transferimos a ellos. Entonces, básicamente, y que los procesos de aprendizaje sean de manera gradual y que lleven al estudiante hacia un aprendizaje significativo. Luego, entonces, básicamente, esta es la presentación de nuestro trabajo. Mucho gusto, ha sido un placer compartir con ustedes el fundamento epistemológico del currículo, que es la esencia verdaderamente de lo que es el documento e instrumento conocido como el currículo.